Y otro tema, esta semana se conoció un nuevo antecedente en el marco de los traspasos de recursos desde Corfo al Ministerio de Hacienda, Tesoro Público. Además de los 3,4 billones de pesos durante el año 2023, la cartera liderada por Mario Marcel en 2024 retiró otros 43 millones de pesos. Para conversar sobre también otros temas que están en la contingencia, estamos en contacto con el senador del PP, Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues todo muy bien. Oiga, varios temas, quiero comenzar con y usted también en su experiencia como parte bien relevante de la Comisión de Hacienda del Senado y viendo todos los temas cuando se habla de déficit fiscal, de balance estructural. ¿Cómo ha visto usted, digamos, en estas semanas la información que se conoció a partir de Clinic, luego con las declaraciones de autoridades como el ministro Mario Marcel de estos traspasos de recursos de Corfo? A ver, es que lo que ocurre es que son como varios temas que se circunscriben en el área, si usted quiere, del Ministerio de Hacienda y sus atribuciones propias, que es la política fiscal, pero son temas distintos. Una cosa son los traspasos de Corfo, de los excedentes que tiene Corfo al gobierno central, que es una discusión que tiene un mérito en sí misma, pero que creo que puedo dar mi opinión al respecto. Y otra cosa dice relación con la forma en que el gobierno ha venido enfrentando lo que son sus proyecciones de gasto y de ingresos. Sí. ¿Ya? Y hemos visto ahí que el año pasado, el año 2024, hubo en dos oportunidades durante el año una reducción del gasto del presupuesto ya aprobado en el año anterior. El gobierno tuvo que recortar. ¿Por qué? Porque sus ingresos habían sido sobreestimados. Sí. ¿Ya? En la operación renta, por una parte, porque producto se recaudó menos de lo esperado, y además, desde el punto de vista de los excedentes propiamente tal del litio, lo que ocurrió fue que, si bien los precios siguieron siendo altos, no eran de la magnitud de los años anteriores, y en consecuencia, si bien los precios seguían siendo atractivos desde el punto de vista comercial o de mercado, lo concreto es que estaban sobreestimados desde el punto de vista de lo que iba a rendir, y el Estado recaudó menos. Y como el Estado recaudó menos, en dos oportunidades durante el año se hubo de reducir los presupuestos de los ministerios, ¿ya? Y a eso, si quiero sumarle más, para poner que es que en la discusión propiamente tal del presupuesto para este año 2025, producto de lo que había ocurrido durante el año con la sobreestimación de ingresos, es que se produjo un debate, a mi juicio, que nunca no había ocurrido en el Senado o en la Comisión Mixta de Presupuesto, en el que el gobierno al final se allanó a una conversación, a una negociación, en la cual el presupuesto inicialmente presentado fue reducido en 650 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la oposición estimaba que había una sobreestimación de ingresos. Y el ministro Marcel, a mi juicio de manera correcta, lo que hizo fue decir, mire, en vez de dejarle a la oposición, que tenía mayoría, de determinar cuál es la magnitud y en qué área se aplica el recorte, se sentó a conversar con ellos. Yo fui parte de esa conversación y se dijo, vamos a participar en esa conversación y vamos a hacer un mecanismo que vamos a pedirle al Fondo Monetario Internacional, junto con la DIPRES, pero al Fondo Monetario Internacional, una asesoría para ver si la metodología del cálculo de ingresos es correcta o no, y mientras tanto se recorta 650 millones de dólares la propuesta inicial del gobierno, a objeto de prevenir ante la eventualidad y la duda que tenía. Pero hay un reconocimiento ahí, perdón, de Hacienda, senador, me tengo un segundo en eso, que es súper importante para todo esto que estamos hablando. Hay un reconocimiento de Hacienda, del ministro de Hacienda, cuando da el sí a este acuerdo en términos de que efectivamente se calcularon mal, se sobreestimaron los ingresos. No, no, porque tampoco la oposición tenía cómo probarle eso, ¿ya? Ellos se amparaban en lo que había ocurrido durante el año 2024. Ya. En donde hubo una sobreestimación de ingresos, producto, lo dije, de la operación renta y de lo que generaban los arriendos del litio, ¿ya? Con ese QM. Entonces, y la oposición, políticamente hablando, forzó esa situación, porque dijo, mire, yo creo que usted sus ingresos están sobreestimados. El ministro dijo, no. Bueno, te voy a cortar yo donde quiero cortarte y en la magnitud que yo estime pertinente. Estoy simplificando la discusión. Yo lo entiendo. Y no fue en términos tampoco así tan gangsteriles como lo estoy poniendo yo. Tan mafioso, sí, está bien. Claro, pero debe haber sido duro, de todas maneras. Es que era dura la cosa. Entonces le dijo, mire, ¿sabe qué más? Y el ministro Marcel, y varios de nosotros, no todos estaban de acuerdo al principio, mejor nosotros, como oficialismo, tratar de conducir este proceso. Y dirigir, entonces se dijo una magnitud, y se conversó una cifra de reducción de 650 millones, si no me equivoco, de dólares, al presupuesto inicial, y además se dictó un protocolo, se acordó un protocolo en el cual se decía qué cosas no se iban a reducir, ¿ya?
Y ahí tuviste que creo que fue en enero, ya no me acuerdo, que parece que el Ministerio Público había tenido un recorte, entonces que no había quedado Los fiscales, incorporado. claro. Ya, entonces, es para decir que él no reconoce, no es que reconoce, sino que no es que se dio por buena el argumento de la oposición. Lo que sí, y esto es lo interesante, que estamos ahora ya a 27 de febrero, ya, que no me voy a olvidar porque cumpleaños de mi mamá, ya, y 27 de febrero ocurre que estamos a pocos días de que el Fondo Monetario termine su informe que está haciendo con Con la DIPRES. Press, en la cual van a revisar la metodología aplicada y hay que esperar ese resultado. Si ese resultado dijera que efectivamente estaban sobreestimados los ingresos, tal vez entonces quiere decir que estuvo bien aplicado el recorte de 650 palos de millones de dólares. Ahora, algunos dicen que el recorte va a tener que ir más allá pues, este año. Bueno, Depende de ocurrir los resultados que dé esta asesoría, que algunos dicen más bien una auditoría. eh, no, yo no diría que una auditoría. ¿Ya? Lo que se pidió fue una asistencia técnica que se hace comúnmente, lo ha hecho Chile en innumerables oportunidades en materia de Hacienda, en materia medioambientales con la OCDE, en materia laboral con la OIT y en materia fiscal también. ¿Ah? Nosotros como Comisión de Hacienda participamos en conversaciones con el Fondo Monetario varias veces que vienen a Chile a revisarnos, ya la política fiscal, Sí. etcétera. Y entonces hay ese espacio. Y ahora lo que se hace, a mi juicio, de manera inteligente, es que el peor escenario es que dijeran, mire, ¿sabe qué más? Efectivamente en la metodología no era la más aceptada porque no incorporaba tal y cuales variables, en consecuencia estuvo bien rebajado el presupuesto. ¿Ya? Lo cual demuestra también una buena voluntad del ministro de Hacienda de no ponerse porfiado en esto y aceptó este mecanismo. Ahora, creo que podría ocurrir algo que es difícil, pero que no está descartado en el acuerdo, es que si la metodología era correcta, eventualmente uno podría reponer parte de los 650 millones, entonces, ojo ahí. ¿Y se podría? ¿Y por qué no? No, Sí, no, me se dice pregunto, que... ya con el presupuesto No, bueno, es que lo en que pasa es que ejecución. tenemos una situación más delicada ahora porque el Consejo Fiscal Autónomo ha señalado que tal vez habría Eso, que tener un recorte adicional. claro. Pero todas estas dudas que son bien legítimas, y la hablaba con un colega tuyo, de usted, esta semana, en otro medio, creo que va a ser bien prioritario que lo abordemos empezando el año, ¿ya? Empezar el año legislativo, me refiero a la Sí, por semana próxima, supuesto. En marzo. ¿ya? Porque además, en el tema de Corfo, que no hemos hablado, que igual al principio no, quiero volver, ahí yo creo que no hay ninguna irregularidad, no hay nada, no hay falta de transparencia, nada de eso es cierto, a mi juicio. Lo que sí creo que es importante, y si bien el ministro dijo en qué se usaron los recursos, creo que amerita una conversación un poquito más detenida de para qué se usaron esos 3.000 y tantos millones de dólares. Claro, porque ¿Dónde finalmente fue el el fondo es destino? eso. Ya yo creo que a esta altura Contraloría va a hacer una revisión, digamos, si se cumplieron con las normas o no, pero desde Moro y Cristiano se dice, bueno, aquí parece, más que parece, todo pinta que efectivamente está dentro de las facultades del Ministerio de Hacienda, que hay un consejo de Corfo que aprobó esto, si uno se abstuvo o no, da lo mismo, o sea, está todo dentro de. El fondo es por qué recurrir a esto que es bien excepcional, digamos, y preocupa lo que tiene que ver con las cuentas, con el Sí. equilibrio fiscal o déficit fiscal que aumenta. A mí lo que me preocupa no es que Corfo tenga excedente y los traspase el gobierno central, Corfo es del gobierno, del Estado de Chile. Sí, claro. No me preocupa usar esos recursos si son necesarios. Lo que sí yo creo que hay que ser muy fino en esto y por eso me falta información a mí. No es que me la estén ocultando, no. Tenemos que juntarnos con el ministro porque creo que no sería lo más sano, tal vez, usar esos recursos para financiar gasto corriente del día a día. Sí, sí, pues ese es el Uno tema. esperaría que esos recursos se usaran para fines muy específicos que tengan, como si usted quiere, una mirada larga o un valor agregado en particular. Y para esos efectos, en su oportunidad, el presidente Gabriel Boric, en una cuenta pública, creo que el 2022, 2023, ya no me acuerdo, señaló que esos recursos se iban a usar para determinados tipos de fines, no cualquier gasto. Porque esa es comillas, la gracia que tiene el haber aplicado esta política, de apropiarse de estas rentas adicionales, que son además transitorias, porque así como el precio estuvo muy, muy alto en un minuto, hoy día ha bajado, aunque no está en el suelo, pero ha bajado, Sí, tal vez una bonanza limitada en el tiempo. Y tal vez esos recursos, entonces, en vez de usarlos para... claro. Es como si a una familia le entrara un ingreso adicional, lo que sea, la venta de una casa, tal vez fallece un familiar y quedan unos recursos en el fondo de pensiones y lo hereda la familia. La pregunta es eso, ¿para pagar la cuenta de la luz o tal vez para hacer alguna inversión, tal vez Lógico. ampliar una Es que, casa? ¿Me explico? O sea, ese es el criterio que tiene que tener. Y en eso, hablando con la directora de presupuestos, Javiera Martínez, esta semana, o la pasada, ya ni me acuerdo, hay un proceso en este momento en marcha para
ordenar la forma en que se usan esos recursos excedentes del litio. Muy importante. Muy importante. Senador, déjeme ya el otro tema de la contingencia, aprovechando este tiempo y esta conversación. Y tiene que ver con, usted decía, 27 de febrero, 27F, 15 años del terremoto y tsunami, por supuesto, que tiene tanto análisis, tantos recuerdos, tanta tristeza también. Pero desde la política hubo una declaración que tiene mucho de, claro, 15 años, pero también de otras cosas. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, le cito: la expresidenta Bachelet tiene muchos flancos abiertos. La pésima gestión que tuvo para el terremoto es solo una demostración de esos problemas de gestión que hoy día la hacen dudar de ser candidata presidencial. ¿Qué opina de eso? Porque finalmente, claro, hay un análisis de lo que fue la gestión durante esta emergencia de la presidenta Bachelet, pero se suma con una eventual carta presidencial nuevamente de la expresidenta. Esa declaración me parece que es política pura, política así, política pura, de primer piso, ¿ah? Arena a los gladiadores. Yo creo que lo de la candidatura presidencial futura del oficialismo, en donde la presidenta Michelle Bachelet, creo que de la forma en que ella ha hablado todo este tiempo, ella no ha dado ninguna luz que quiera ser candidata, para ser bien franco. Pero el PS sí, o que por lo menos lo estaría no, pero evaluando. Una cosa es lo que quieran algunos y otra cosa es lo que digan claro. los otros candidatos. Entonces, la presidenta Bachelet es la que tiene la primera y la única opción en esta materia. O sea, desde el punto de vista de su candidatura. Otra cosa es que tiene apoyo partidario, otra cosa es que tiene apoyo de Adhesión Ciudadana, y eso mismo aplica para cualquier otra candidatura nuestra o nombre nuestro. Lo que creo que viene acá ahora, y en eso nosotros, yo sé que hay una mirada crítica que estamos atrasados en el oficialismo. Yo soy más optimista, creo que las cosas van a ir encajando y convergiendo en los tiempos adecuados y vamos a tener en consecuencia en el mes de marzo una o dos candidaturas más firmes. Se va a despejar, yo creo, lo de la presidenta Bachelet. Yo estoy apoyando de manera explícita, aunque ella no ha manifestado opinión todavía en esto, a Carolina Toá, que creo que es el mejor nombre, que reúne además el mayor consenso dentro del socialismo democrático, ¿ya? Sin perjuicio y entendiendo que los números dicen una cosa, que la presidenta Bachelet marca otra, pero la presidenta Bachelet no es candidata y yo creo que Carolina sí va a ser, y así espero que sea, ¿ya? Y por otra parte veo a la derecha que ya son 3 candidatos los que tienen. O sea, se la ingeniaron desde 1 pasar a 3. Y sin primaria. Y pueden tener más. Bueno, ¿cómo va a tener más? Como decía, Sí, está la candidata tradicional de la derecha. Que oficializada por RN La UDI y Evelyn Matei. José Antonio Kast, republicano. Johannes Kaiser, Partido Nacional Libertario. Derecha también. Bueno, eventualmente Rodolfo Carter. No lo sabemos, bueno, por eso digo. Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Por eso digo. Podría ser, pero no, yo creo que va a estar en estos 3 mundos. Entonces, con esa derecha dividida, que seguramente tampoco va a tener una lista parlamentaria única. Entonces, creo que la elección está abierta. Y desde el punto de vista del oficialismo, creo que responsablemente, yo sé que esto puede ser como un argumento que alguien lo inventa a última hora para justificar, pero creo que el hecho de no correr anticipadamente también genera que no haya un desgaste en las candidaturas. Oiga, senador, sí, usted lo decía y como uno podría estar en desacuerdo, digamos, la definición de la expresidenta Bachelet, porque el PS dijo nuestra candidata eventual sería Michelle Bachelet, si ella da el sí. Obviamente ya tiene la última definición, claro está ahí. ¿Para qué decir de una mujer que ha sido 2 veces presidenta? Pero está la posibilidad, porque ya empieza a sonar, y aquí hay mucho rumor de pasillo, hay que esperar que vuelva la presidenta, se reúna con el PS y el PS o ella digan sí o no. Pero hay algunos rumores que están dando vuelta, y no sé si usted, que está bastante más conectado con el socialismo democrático, apuntan a que ella se bajaría. El concepto está errado, porque en realidad nunca se ha subido. Pero que diría, no, efectivamente no voy, nuevamente ratifico que no voy, y apoyo totalmente a Carolina Toá como carta presidencial. ¿Es así eso? ¿Se está fraguando eso? ¿Qué ha escuchado usted? No sé. No, claro, usted mismo dijo rumores, que tal vez yo estoy, como estoy en el socialismo democrático, estoy más cerca de escuchar más rumores, digamos, pero sí. Bueno, está esa teoría dando vueltas, o sea, como rumor, pero yo la verdad a la presidenta no la veo hoy día de candidata, ¿ya? A la presidenta Bachelet me refiero, ¿ya? Sí, por supuesto. Bachelet, ¿ya? ¿Puede cambiar de opinión? Sí, pero yo veo que lo que me preocupa es que el socialismo democrático tenga una sola candidatura. Esa es mi pedida. Ya. Segundo, que el socialismo democrático, la candidatura que tenga la capacidad, ojalá, y lo dije en una entrevista el domingo en un diario de una circulación nacional, ¿ya? Cuando me preguntaron por Bachelet, la presidenta Bachelet, dije, ojalá la presidenta Bachelet y la candidata que sea, que en mi caso yo apoyo a Carolina,
tenga la capacidad de ayudar, no digo condicionar, porque nadie puede estar poniendo condiciones, menos el estado en que estamos nosotros, está poniendo condiciones, pero ojalá de llevar con una lista unitaria Ya. parlamentaria. Eso es clave, Una sola digamos. lista. Es que para mí es bien importante. Yo sé que esto es perjudicial para los partidos más pequeños, incluido el mío, porque podemos tener menos votos que los que se requieren para sobrevivir, etcétera, para los aportes el aporte electoral, Ya. etcétera. Pero desde el punto de vista de gobernabilidad, desde Sí, el punto claro. de vista de una señal hacia mañana, hacia el Más allá pasado, de la moneda, digamos. sí, Con pues, la moneda. las candidaturas presidenciales no son testimoniales nomás. Uno puede perder tal vez, pero lo importante es qué señal damos para trabajar en el futuro. Y yo soy de los convencidos de que puede haber y debería haber una convergencia en el progresismo amplia, y a partir de lo que fue esta experiencia de gobierno, que practicamos las cosas como son. El socialismo democrático llegó invitado a última hora a subirse al gobierno. Si competimos en primera vuelta contra el presidente Boric. Pero ha tomado harto, no, ya, no voy a decir protagonismo, pero ha tenido una influencia importante en el No, yo gobierno lo del digo presidente así. Boric. Creo que hemos sido un elemento bien fundamental en el gobierno, ¿ah? En la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas, de las políticas públicas. O sea, yo lo defino como la quilla del gobierno en algún minuto ha sido el socialismo democrático, ¿ya? En particular a partir del fracaso miserable que hubo en el primer proceso Proceso constituyente. constituyente. ¿Mm? Ujú. Entonces, ahí yo siento que Sí. hemos logrado conversar y caminar juntos. Ya, Tenemos importante la distintos- lista unitaria, y claro, ese es un punto, pero voy unos segundos atrás. Usted decía, le preocupa que el socialismo democrático no tenga varias candidaturas. En ese escenario, que estuviera Carolina Toá, hay que esperar que efectivamente diga, pero virtualmente debería hacerlo, pero también la presidenta Bachelet, ¿ese escenario le acomoda o no? Porque muchos dicen que sería un escenario eventualmente complejo para Carolina Toá, que sería su candidata. Digo eventual, porque aquí hay que esperar a que las cosas se concreten, ¿Cómo? digamos, y ver los apoyos. No te entendí. ¿Cómo? No, que en algún minuto usted me decía que le preocupaba que el socialismo democrático no tuviera varias candidaturas, que solamente tuviera eventualmente una candidatura. Ahora, con dos candidatas como... Yo creo que tenemos candidatos, perdón, el socialismo democrático hoy día, yo creo y espero que sea Carolina. Sí. La presidenta Bachelet la está pidiendo el PS y también de otros partidos también la ven con buenos ojos. Y ahí estamos. O Eso sea, es lo que usted ve hay, necesaria una primaria eventualmente entre las candidaturas como Toá y la Yo creo que expresidenta Bachelet. las primarias son importantes, Ya. ¿ya? Pero las primarias tienen que ser serias también. En el sentido que reflejen realmente que esa primaria se hace para dirimir visiones distintas, para que la opinión pública vinculada al sector de uno, al sector del llamado oficialismo hoy día, del progresismo, la centroizquierda, la izquierda, del Partido Comunista, ese electorado un poco más militante en sentido amplio, no militante con carnet, Lo entiendo. que diga, mire, yo voy a ir a participar de la primaria porque me tinca que de este sector esta persona es la que a mí me representa mejor. Pero eso tiene que tener seriedad también. Lo digo en el sentido de que si voy a tener una primaria con 8 candidatos, no es serio. Porque de los 8, salvo el presidente Bachelet, casi nadie marca 2 puntos, por Claro. 2 dígitos. Entonces, Y es poco seamos efectivo también. responsables que la primaria tenga, o sea, que tenga punch, que sea atractiva comunicacionalmente, que veamos, o sea, yo pienso en las primarias anteriores, de años anteriores, cuando Lagos tuvo que competir en la primaria con Andrés Saldívar, Saldívar. fue compleja. Sí, claro. La misma que tuvo la presidenta Bachelet con la ex ministra Alvear, ¿ya? Que alcanzaba a tener 2 debates, uno en Hualpén y otro en Valparaíso. Yo estuve en los dos. Ahí habían como 2 elementos que se confrontaban fraternalmente, pero se confrontaba la ADC, que era un partido fuerte, grande, con representación parlamentaria en todo Chile, y la candidata, comillas, de la izquierda, que representaba a Michelle Bachelet. Bueno, todo eso tenía un viso de, ¿cómo decirte?, de seriedad, que había un sustento detrás que resolver. Pero tener candidaturas, perdón, primarias, con candidatos que lo que buscan al final del día es una vitrina para ser candidato a senador o senadora, creo que nos ayuda mucho a la imagen de nuestro sector, que está relativamente alicaído, relativamente con un 30% de apoyo. Entonces digo, para darle mayor robustez a eso, tengamos una primaria con aquellos nombres que realmente representan algo y que hacen una diferencia. Lo digo con mucho respeto a todos los que quieran participar en la primaria. No estoy ninguneando a nadie. Sin desmerecer. Senador Ricardo Lagos Weber, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, senador. Que le vaya muy bien. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo, cuídense. Chao. Chao, chao.